Un jurado emitió hoy su veredicto sobre el hombre llamado el Dapper Don. Lo diré con respecto al acusado John Gotti. Lo encontramos, no culpable. Nos adentramos en la cautivadora vida de John Gotti, el infame jefe de la mafia de la familia del crimen Gambino. Conocido como el Don de Teflón, Gotti ascendió al poder a través de una red de violencia, poder y controversia. Desde sus humildes comienzos en el Bronx hasta su reinado como jefe de una de las organizaciones criminales más temidas de Nueva York, la historia de Gotti es una historia de audacia, astucia y crueldad. Prepárese para una historia que le conmocionará y cautivará, mientras descubrimos los secretos y los hechos sensacionales que se esconden tras un día en la vida de John Gotti, el joven Gotti. En el corazón del sur del Bronx nació una leyenda. John Joseph Gotti, Jr., un nombre que pronto infundiría temor en los corazones de muchos. Pero antes de convertirse en el infame Don de Teflón, los primeros años de la vida de Gotti estuvieron marcados por la pobreza, la tragedia y un ardiente deseo de algo más. John Gotti nació el 27 de octubre de 1940, quinto hijo de John J. Gotti, padre, y Fanny Gotti. Su familia llegó a tener 11 hijos, 7 varones y 4 mujeres. Pero sus humildes comienzos se vieron empañados por las duras realidades de la vida. Debido a la mala atención médica, algunos de sus hermanos murieron durante la infancia. La familia Gotti vivía en un barrio pobre y sucio del sur del Bronx. Luchaban por llegar a fin de mes, sin apenas acceso a una atención médica adecuada. Trágicamente, algunos de los hermanos de Gotti perdieron la vida durante sus primeros años. El padre de Gotti, descrito como un trabajador inmigrante de la sección napolitana de Italia, mantenía a la familia. Sin embargo, el propio Gotti afirmaría más tarde que su padre no trabajó ni un solo día de su vida. Aunque la descripción que hizo Gotti de su padre puede haber sido exagerada, no se pueden negar las dificultades a las que se enfrentó la familia. Pero a pesar de sus dificultades, consiguieron ahorrar suficiente dinero para empezar de nuevo. Cuando Gotti tenía 10 años, su padre tomó una decisión que cambió su vida. Trasladó a la familia al barrio de Sheepshead Bay, en Brooklyn, dejando atrás los estrechos barrios del sur del Bronx. Un año después, la familia Gotti se trasladó de nuevo, esta vez al este de Nueva York. Fue en estos barrios difíciles donde el joven Johnny Boy Gotti aprendió a usar los puños y desarrolló una ira ardiente contra los que tenían una vida mejor. En lugar de aspirar a convertirse en empresario o médico, el objetivo de Gotti era ser uno de los matones que veía a diario. Se sentía atraído por su poder, su influencia y su capacidad para controlar su propio destino. A los 12 años, junto con sus hermanos Peter y Richard, Gotti formó parte de una banda que hacía recados para los mafiosos locales. Esta educación callejera consumía su tiempo, dejando poco espacio para una educación formal. Los profesores de Gotti lo consideraban una perturbadora distracción en clase. Su temperamento rápido y su comportamiento intimidatorio le convertían en un problema disciplinario rutinario. La educación pasó a un segundo plano ante el atractivo de las calles. La educación de Gotti se resintió a medida que se involucraba más en las actividades callejeras. Era un absentista habitual y un matón de clase, por lo que sus profesores lo consideraban una distracción molesta. Su ausencia de la escuela les preocupaba poco, ya que lo veían como un problema rutinario de disciplina. Pero el destino tenía otros planes para Gotti. En 1954, un robo que salió mal le dejó herido y hospitalizado. El incidente le dejaría un recuerdo permanente de su temprana vida en las calles. Tras pasar la mayor parte de su 14º verano en el hospital, Gotti salió con una nueva forma de andar, un recordatorio físico de los peligros a los que se enfrentaba y del camino que había elegido. Las calles se convirtieron en el aula de Gotti, donde aprendió las costumbres de Lampa. Rápidamente se hizo famoso por sus rápidos puños y su voluntad de enfrentarse a cualquiera que se cruzara en su camino. Así se preparó el terreno para el nacimiento de una leyenda. Desde las pobres calles del sur del Bronx hasta las mezquinas calles de Brooklyn, los primeros años de la vida de John Gotti le convertirían en el hombre que sería el último icono de la mafia. A medida que John Gotti crecía, su participación en actividades callejeras allanó el camino para su ascenso al poder dentro de la célebre familia del crimen Gambino. Con su rápido ingenio, su inteligencia callejera y su inquebrantable determinación, Gotti ascendió rápidamente en el AMPA. En los movidos años 60, John Gotti, futuro icono de la mafia, encontró el amor en los brazos de Victoria DiGiorgio. Su apasionado romance desembocó en matrimonio en 1962, pero su tormentosa relación se vio empañada por peleas y periodos de separación. Aunque al principio Gotti se dedicó al trabajo legal, el atractivo del submundo criminal resultó irresistible.
Se dedicó a la delincuencia, dejando atrás sus intentos de hacer una carrera convencional. Victoria despreciaba las actividades delictivas de su marido, que a menudo la dejaban en apuros económicos e incluso la obligaban a buscar asistencia pública. El periplo delictivo de Gotti comenzó con delitos menores, como hurto, allanamiento de morada y posesión de registros de apuestas. Su primer contacto con la cárcel se produjo en 1963, cuando fue detenido por ir en un automóvil robado. Pero fue en 1966 cuando las ambiciones delictivas de Gotti dieron un giro significativo. Ese año se asoció con una banda mafiosa dirigida por Carmine Fatico y su hermano Daniel. Operando desde el notorio Bergin Hunt and Fish Club, la carrera criminal de Gotti como secuestrador tomó vuelo. Su objetivo principal, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Aunque no era el secuestrador más hábil, las actividades delictivas de Gotti le proporcionaron el éxito suficiente para trasladar a su familia a un apartamento mejor en Brooklyn. La pareja dio la bienvenida al mundo a su cuarto hijo, un niño llamado Frank. Pero la racha de secuestros de Gotti no tardaría en alcanzarle. A medida que las actividades delictivas de Gotti aumentaban, también lo hacían sus encuentros con la ley. En noviembre de 1967, él y un miembro de la tripulación falsificaron documentos y se llevaron mercancía por valor de $30,000, incluida ropa de mujer, de la zona de carga de United en el aeropuerto JFK. El FBI siguió de cerca sus acciones, lo que condujo a su detención pocos días después. Durante la investigación posterior, Gotti fue identificado como el hombre que había firmado por la mercancía robada. En febrero de 1968 fue detenido por el secuestro del United, pero la racha criminal de Gotti no terminó ahí. Mientras estaba en libertad bajo fianza, Gotti volvió a meterse en problemas. En abril, fue arrestado por secuestrar un cargamento de cigarrillos valorado en casi $500,000 a la salida de un restaurante de la autopista de Nueva Jersey. Finalmente se retiraron los cargos por el secuestro de los cigarrillos, pero las batallas legales de Gotti estaban lejos de terminar. Con la orientación de Carmine Fatico, Gotti y sus hermanos, junto con Angelo, contrataron al abogado defensor Michael Coiro para que les representara. Gotti se declaró culpable del secuestro del Northwest y fue condenado a 4 años en la penitenciaría federal de Lewisburg, en Pensilvania. Su estancia entre rejas fue corta, cumpliendo menos de 3 años de su condena, de mayo de 1969 a enero de 1972. La puesta en libertad de Gotti marcó un punto de inflexión en su vida, pero las consecuencias de su pasado delictivo seguirían persiguiéndole. Un mafioso, Fatico, un mafioso experimentado, había superado recientemente 2 casos de usura, pero él y su hermano Daniel, junto con los miembros de la banda Charles y John Carneglia, habían sido condenados por secuestro. Los Faticos esperaban salir en libertad condicional, pero su asociación con delincuentes conocidos significaba que Carmine ya no podría mantener su posición como capo de la banda de Bergin. Gotti vio esto como una oportunidad para subir la escalera del poder. Quería ocupar el puesto de Fatico y convertirse en el capo en funciones de la banda, pero antes de poder hacerlo, Gotti necesitaba convertirse en un miembro más de la familia Gambino. En la primera mitad de 1977, su hermano Gene Gotti y Angelo Ruggiero se convirtieron en miembros, allanando el camino para la ceremonia de incorporación de John. La ceremonia tuvo lugar ese mismo año, cuando Gotti salió de la cárcel. Rodeado de sus compañeros mafiosos, Gotti hizo el juramento mafioso de omerta, consolidando su posición dentro de la familia. Ahora, como miembro hecho y derecho, la carrera de Gotti como secuestrador llegó oficialmente a su fin. Se centró en actividades más tradicionales de la mafia, como el juego y la usura, utilizando a la banda de Bergin como base de operaciones. El estilo de liderazgo de Gotti era diferente al de sus predecesores. Ordenó a los miembros de la banda del Bergin que no molestaran al club, que dejaran de merodear frente al Bergin y que aparcaran sus coches en otro lugar. Aquello distaba mucho de la actitud temeraria y extravagante que adoptaría más tarde. A finales de los 70 y principios de los 80, los hábitos de juego de Gotti se convirtieron en motivo de preocupación entre los miembros de su banda. A menudo perdía grandes cantidades de dinero, hasta $30,000 en una sola noche. Mientras sus pérdidas aumentaban, la banda luchaba por ganar dinero. Pero Gotti tenía un plan para cambiar su suerte. En febrero de 1981, Gotti abrió un garito de juego en la segunda planta del Club Bergin. Este exclusivo establecimiento estaba reservado únicamente a los hombres de familia, funcionaba todas las noches excepto los sábados y cerraba alrededor de las 4 de la madrugada. El juego fue un éxito, atrayendo a jugadores de todos los rincones de la ciudad. Finalmente, el equipo empezó a ganar dinero, aunque Gotti seguía perdiendo mucho. Sin embargo,
La preocupación de Gotti por los que tomaban dinero prestado de la casa le llevó a un descubrimiento sorprendente. Ordenó una contabilidad de las deudas y se quedó atónito al descubrir que él era el que más debía. La asombrosa cifra de $55,000. Los pinchazos en el teléfono de un miembro de la banda revelaron el desprecio que otros sentían por Gotti, incluidos su propio hermano, Gene, y Angelo Ruggiero. A medida que el imperio del juego de Gotti florecía, sus actividades delictivas llamaban la atención de las fuerzas del orden. Una noche, una brigada de detectives de Queens presenció una transacción entre Wilfred Johnson y un traficante de drogas. Johnson fue sorprendido con $50,000, que según él procedían de la operación de juego. Asustado por las consecuencias, Johnson aceptó convertirse en informante confidencial tanto del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York. En junio de 1981, la cooperación de Johnson condujo a la detención de unos 30 hombres implicados en el club de juego de Mott Street. Los hombres, representados por el abogado Michael Coiro, se declararon culpables de delitos menores relacionados con el juego y fueron multados con $500. La redada asestó un duro golpe a la operación de juego de Gotti, pero solo fue el principio de los retos a los que se enfrentaría en su camino para convertirse en el capitán de la familia Gambino. Cuando los informadores confidenciales del FBI empezaron a revelar información, surgió un panorama inquietante. La tristemente célebre banda de los Bergin, conocida por su implicación en el tráfico de drogas, estaba en el centro de todo. Pero, ¿qué papel desempeñaba el infame John Gotti en sus actividades ilícitas? En apariencia, Gotti mantenía la línea familiar de no consumir drogas, pero la verdad era mucho más siniestra. Aunque nunca quedó claro hasta qué punto estaba implicado Gotti en las operaciones de la banda, no cabe duda de que se beneficiaba de sus enormes ganancias. A medida que la banda de Bergin prosperaba, también lo hacían la riqueza y el poder de Gotti. Gotti, una figura carismática y astuta, navegó hábilmente por el traicionero mundo del crimen organizado. Proyectaba una imagen de autoridad y respeto, mientras se beneficiaba en secreto del tráfico de drogas que proliferaba en su banda. El atractivo del dinero fácil y del poder resultaba demasiado tentador como para resistirse. Pero, ¿cómo consiguió Gotti mantener su fachada de inocencia? ¿Cómo eludió los ojos vigilantes de las fuerzas del orden? La respuesta está en la intrincada red de vigilancia que el FBI tejió meticulosamente a su alrededor. El agente especial del FBI, Bruce Mao, una persona tenaz y decidida, encargada de investigar a las familias del crimen organizado de Nueva York. Mao fue elegido para dirigir lo que se conoció como la Brigada Gambino, un equipo dedicado a desmantelar el imperio criminal que Gotti y su banda habían construido. Con la ayuda de informadores confidenciales, Mao empezó a desentrañar la jerarquía de la Gambino Crime Family. Uno de esos informantes, de nombre Enclave Fuente, proporcionó información crucial que condujo a la vigilancia de Angelo Ruggiero, miembro clave de la banda de Bergin. La implicación de Ruggiero en el tráfico de drogas era innegable. Su hermano, Salvatore, se había hecho millonario gracias a sus propios negocios con la droga y actualmente se encontraba prófugo de la justicia. Esta conexión convirtió a Ruggiero en un objetivo prioritario para el asalto electrónico del FBI. El 9 de noviembre de 1981, el FBI pinchó el teléfono de la casa de Ruggiero con la esperanza de captar conversaciones incriminatorias relacionadas con el tráfico de drogas. Los agentes se disfrazaron de obreros de la construcción y colocaron dispositivos de escucha por toda la residencia de Ruggiero, interviniendo incluso el teléfono de la habitación de su hija. La vigilancia física también se intensificó, y los agentes permitieron que Ruggiero les viera con la esperanza de provocar nuevas conversaciones sobre las drogas. Pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿podrían pillar al propio Gotti hablando de la heroína que alimentaba su imperio? La tensión aumentaba a medida que pasaban los meses y las grabadoras captaban una plétora de pruebas incriminatorias que salían de la boca de Ruggiero y sus visitantes. La heroína fluía y los beneficios se disparaban, pero Gotti se mantenía escurridizo, con cuidado de no visitar la casa de un simple soldado. No fue hasta el 8 de agosto de 1983, 17 meses después de la trágica muerte de Salvatore Ruggiero, cuando el escuadrón Gambino hizo su jugada. Angelo Ruggiero, Gene Gotti, John Carneglia, Michael Coiro y Mark Reiter fueron arrestados y sus voces grabadas en montañas de cintas, micrófonos ocultos y escuchas telefónicas. Las tensiones aumentaban en el seno de la familia Gambino. Muchos miembros estaban descontentos con el liderazgo de Castellano, al que consideraban distante y alejado de las calles. Gotti, impulsado por su ambición y su insatisfacción con Castellano, vio la oportunidad de hacer su jugada. El temor de Gotti por su propia vida y su creciente descontento con el estilo de liderazgo de Castellano le empujaron a tomar medidas drásticas.
Creía que su propia supervivencia y el futuro de la familia Gambino dependían de un cambio de liderazgo. Gotti empezó a idear un plan para eliminar a Castellano y hacerse con el control de la familia. Sabía que el asesinato de un jefe tendría consecuencias de largo alcance, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. El carisma de Gotti y su capacidad para reunir apoyos dentro de la familia resultarían cruciales para ejecutar su plan. Gotti empezó a recabar el apoyo de figuras clave dentro de la familia Gambino, incluido su aliado de confianza, Anielo de la Croce, el subjefe. De la Croce, respetado y admirado por muchos, era una fuerza poderosa dentro de la familia. Gotti sabía que necesitaba el apoyo de la Croce para llevar a cabo su plan. Era una fría noche de invierno en Nueva York, el 16 de diciembre de 1985. Las bulliciosas calles estaban llenas de desprevenidos neoyorquinos que hacían su vida cotidiana, completamente ajenos a la inminente ejecución de Lampa que estaba a punto de producirse. Fue la noche que cambiaría para siempre el rumbo de la familia Gambino y consolidaría el ascenso al poder de John Gotti. En los días previos al asesinato, las tensiones en el seno de la familia Gambino estaban llegando a un punto de ebullición. Paul Castellano, el jefe reinante, se había distanciado cada vez más de sus subordinados, que se sentían desatendidos y poco respetados. Fue entonces cuando John Gotti, una estrella en ascenso dentro de la familia, vio la oportunidad de hacerse con el control. El grupo planeó meticulosamente el asesinato de Castellano, sabiendo que el factor sorpresa sería su mayor ventaja. Aquella fatídica noche, Gotti y sus socios eligieron estratégicamente el Sparks Steakhouse como lugar para el golpe. Con su bullicio de gente y compradores navideños, sabían que el caos sería la tapadera perfecta para su nefasta acción. Vestidos con gabardinas largas de colores claros y sombreros rusos de piel negra, los sicarios se mezclaron entre la multitud, desviando la atención de sus verdaderas intenciones. Gotti y su lugarteniente de confianza, Sammy Gravano, se situaron cerca, listos para presenciar la caída de su jefe. Cuando el coche de Castellano se detuvo frente al restaurante, los sicarios entraron rápidamente y desataron una lluvia de balas. En cuestión de segundos, el otrora poderoso jefe yacía sin vida, con su reinado abruptamente terminado. Las calles se sumieron en el caos cuando los sicarios desaparecieron en la noche, dejando tras de sí una escena de conmoción e incredulidad. Con el asesinato de Paul Castellano, John Gotti había eliminado a su mayor obstáculo y había asumido el control de la familia Gambino. Su audaz ascenso al poder conmocionó a Lampa y cautivó la imaginación del público. Pero Gotti no sabía que su reinado estaría marcado por la violencia, la controversia y una persecución implacable por parte de las fuerzas del orden. El don de teflón. Gotti, conocido por su estilo extravagante y su personalidad mediática, se convirtió rápidamente en una figura poderosa de Lampa de Nueva York. Su carisma e influencia le permitieron ampliar su imperio criminal, involucrándose en una amplia gama de actividades ilícitas. La extorsión, el chantaje y el asesinato se convirtieron en las señas de identidad del reinado de Gotti. Utilizaba su posición para sacar dinero a las empresas, infundiendo miedo a quienes se atrevían a desafiarle. El control de la familia Gambino sobre la ciudad se fue estrechando a medida que crecía la influencia de Gotti. La participación de Gotti en asesinatos fue especialmente notoria. Ordenó la muerte de mafiosos, rivales, presuntos informantes e incluso miembros de su propia familia. Su crueldad no tenía límites, y quienes se cruzaban en su camino pagaban el precio más alto. A pesar de su implicación en estas actividades delictivas, Gotti parecía intocable. Se ganó el apodo de Don Teflón por su habilidad para evitar ser condenado en juicios de gran repercusión. Una y otra vez salía de los tribunales como un hombre libre, dejando a las fuerzas del orden frustradas y al público cautivado. El reinado de Gotti también supuso la expansión de las operaciones de la familia Gambino al tráfico de drogas. Sacco aprovechó de este lucrativo negocio y consolidó aún más su control sobre los bajos fondos de Nueva York. Las calles se convirtieron en su dominio y su poder parecía imparable. El estilo extravagante de Gotti estaba en plena exhibición, alardeando de su riqueza y su ropa cara. Se convirtió en un símbolo del glamuroso y peligroso mundo del crimen organizado, cautivando la imaginación del público y dejando una huella indeleble en la cultura popular. Sin embargo, a medida que las actividades delictivas de Gotti iban en aumento, las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para acabar con él. El FBI lanzó una gran investigación sobre la familia Gambino, decidido a desmantelar el imperio de Gotti y poner fin a su reinado de violencia. El 11 de septiembre de 1984, Romuald Piesik, un fornido reparador de frigoríficos, se vio envuelto en un enfrentamiento que cambiaría su vida para siempre.
Piesik, que medía 1,90, no era ajeno a la delincuencia de su barrio. Fuera del Cozy Corner Bar, en el barrio de Maspeth de Queens, el coche de Piesik estaba bloqueado por un vehículo aparcado en doble fila. Frustrado por las molestias, tocó el claxon y exigió al propietario del vehículo infractor que apareciera. Y apareció. El propietario del coche aparcado en doble fila no era otro que Frank Colletta, socio de la célebre familia Gambino. En un repentino acto de violencia, Colletta golpeó a Piesik en la cara, dejándole aturdido y desorientado. Mientras Piesik se recuperaba del golpe, una figura salió del bar exudando un aire de autoridad. Era John Gotti, el recién coronado jefe de la familia Gambino. Sin dudarlo, Gotti se unió al altercado y volvió a abofetear a Piesik. La tensión aumentó cuando Gotti hizo ademán de sacar algo de su cintura, un gesto que provocó escalofríos en Piesik. Con una advertencia amenazadora, Gotti pronunció las palabras que perseguirían a Piesik durante años. Tras el altercado, Piesik no perdió tiempo en buscar justicia. Acudió inmediatamente a la comisaría para denunciar el incidente, decidido a exigir responsabilidades a sus agresores. Pocos días después, Piesik testificó ante un gran jurado y relató los hechos ocurridos a la salida del bar Cozy Corner. Su testimonio sería crucial para llevar a Gotti y Colletta ante la justicia. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, pero finalmente Gotti y Colletta fueron acusados de agresión y robo. El escenario estaba preparado para un juicio de alto riesgo que cautivaría a la nación. A medida que se acercaba el juicio, el rostro de Gotti aparecía en los periódicos y en la televisión. Los famosos asesinatos de Castellano y Bilotti le habían colocado en el punto de mira, lo que hacía que el resultado de este juicio fuera aún más importante. Ante la inminencia del juicio, Piesik temía constantemente por su vida. Conocía el poder y la influencia de los hombres de Gotti, y las amenazas que recibía no hacían sino intensificar su ansiedad. Para protegerse a sí mismo y a su mujer embarazada, Piesik tomó medidas drásticas. Piesik compró una pistola, un intento desesperado de garantizar su seguridad ante el peligro inminente. Sabía que testificar contra Gotti podría tener consecuencias nefastas, y estaba dispuesto a defenderse a toda costa. Una semana antes de que comenzara el juicio, un sargento de la brigada de detectives del fiscal del distrito de Queens visitó la casa de Piesik. El propósito de la visita era discutir el caso y asegurar la cooperación de Piesik. Pero la determinación de Piesik había flaqueado. Alimentado por el miedo, declaró desafiantemente que no testificaría contra Gotti. Conocía las consecuencias de ir contra el poderoso jefe de la mafia y sus leales seguidores. A medida que se acercaba la fecha del juicio, las tensiones aumentaban. La fiscalía, consciente de los temores de Piesik, solicitó un jurado anónimo para protegerle de posibles daños. Sin embargo, su petición fue denegada, preparando el terreno para un juicio que conmovería a la nación. Pocos días antes de que comenzara el juicio, Piesik hizo una sorprendente declaración a un periodista del New York Daily News. Negó haber recibido amenazas y, sorprendentemente, declaró su intención de testificar a favor de Gotti. Finalmente, el día llegó. El juicio de John Gotti y Frank Colletta estaba a punto de comenzar. La sala del tribunal se llenó de expectación, mientras la acusación y la defensa se preparaban para presentar sus casos. Pero a medida que el juicio se ponía en marcha, un giro impactante de los acontecimientos se desarrolló. Cuando estaba previsto que Piesik subiera al estrado, no aparecía por ninguna parte. Los miembros de la acusación lo buscaron, pero parecía haberse esfumado. A última hora del jueves 20 de marzo, Piesik fue finalmente localizado en el Mercy Hospital de Rockville Center, Long Island. Se descubrió que se había sometido a una operación electiva en el hombro derecho, un intento desesperado de evitar testificar. Decididos a garantizar la comparecencia de Piesik ante el tribunal, los detectives de la oficina del fiscal del distrito de Queens lo pusieron bajo custodia protectora como testigo material. Lo que estaba en juego era más importante que nunca al reanudarse el juicio. Y así, con unas gafas oscuras protegiéndole los ojos y el brazo derecho en cabestrillo, Piesik subió al estrado. La sala se quedó en silencio mientras se preparaba para testificar, y su presencia fue un testimonio del valor que necesitó para enfrentarse al poderoso John Gotti. Pero cuando se le preguntó si podía ver a los hombres que le habían agredido, la respuesta de Piesik conmocionó a la sala. «No los veo», respondió Piesik. Cuando se le insistió más, Piesik afirmó que los hechos habían desaparecido de su memoria. Los detalles se habían perdido en el tiempo, dejando solo fragmentos de un encuentro violento que había alterado su vida para siempre. Con el testimonio de Piesik en ruinas, el juez Dufficy lo declaró testigo hostil. Se suspendió el juicio y el caso de la acusación pendía de un hilo.
En un sorprendente giro de los acontecimientos, los cargos de asalto y robo contra Gotti y Coletta fueron finalmente desestimados. El New York Daily News inmortalizó el resultado del juicio con su infame titular, "Y for Gotti". A pesar de la habilidad de John Gotti para eludir condenas, en el pasado, su reinado de poder estaba destinado a llegar a su fin. De 1986 a 1989, los muros empezaron a cerrarse sobre el Don de Teflón, a medida que las fuerzas del orden intensificaban sus esfuerzos por llevarlo ante la justicia. Encarcelamiento y muerte. Acusado de una serie de delitos, entre ellos asesinato, chantaje, obstrucción a la justicia y evasión fiscal, la reputación de Gotti como el Don de Teflón se pondría a prueba. El juicio acaparó la atención de los medios de comunicación, que siguieron con interés cada giro del proceso. Gotti, conocido por su habilidad para evitar ser condenado en el pasado, se encontraba ahora en una batalla legal que determinaría su futuro. El jurado, compuesto por 12 miembros y 4 suplentes, permaneció secuestrado durante 3 semanas, aislado del mundo exterior. Confinados en un hotel secreto, todos sus movimientos fueron vigilados por guardias del tribunal. Se les prohibió reunirse con familiares y amigos, e incluso sus conversaciones telefónicas fueron objeto de escrutinio. Las deliberaciones no estuvieron exentas de dificultades. En un momento dado, un miembro del jurado no identificado expresó su preocupación por la parcialidad, alegando que otro miembro del jurado se había formado una opinión sobre la culpabilidad o la inocencia, incluso antes de que comenzara el juicio. Tales tensiones y choques de opiniones no eran infrecuentes en los jurados aislados y suponían un riesgo de bloqueo y anulación del juicio. Tras días de deliberaciones, el jurado llegó finalmente a un veredicto el viernes 9 de febrero de 1990. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Gotti fue declarado inocente de 4 cargos de agresión y 2 de conspiración. Los miembros del jurado que accedieron a ser entrevistados expresaron su escepticismo ante las pruebas de la acusación, incluida la credibilidad de su testigo estrella, James McElroy. El veredicto causó conmoción en el mundo jurídico y penal. Algunos abogados defensores especularon con la posibilidad de que los miembros del jurado estuvieran influidos por un miedo subliminal a Gotti, un hombre que parecía desafiar a las autoridades con impunidad. Las 3 semanas de secuestro pueden haber amplificado este temor, dando lugar a un veredicto que desafió las expectativas. A pesar de su capacidad para eludir las condenas, la suerte de Gotti se había acabado. El juicio marcó un importante punto de inflexión en su vida, ya que finalmente fue condenado por múltiples cargos. El Don de Teflón fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, poniendo fin a su reinado como jefe de la familia criminal Gambino. La vida entre rejas supuso una nueva realidad para John Gotti, que tuvo que enfrentarse a los retos de la cárcel mientras intentaba mantener el control de la familia Gambino. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Gotti continuó planeando sobre la organización a través de su hermano Peter y su hijo John Jr. La estancia de Gotti en prisión estuvo marcada por una serie de luchas internas por el poder dentro de la familia. Con su líder entre rejas, varias facciones se disputaron el control, lo que provocó tensiones y conflictos. La ausencia de la presencia carismática y autoritaria de Gotti dejó un vacío difícil de llenar. Aunque el hijo de Gotti, John Jr., intentó en un principio ocupar el lugar de su padre, acabó distanciándose de la mafia y declarándose culpable de cargos de crimen organizado. Esta decisión debilitó aún más el poder de la familia y agravó los problemas a los que se enfrentaba. La familia Gambino también se vio sometida a un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden. El juicio de Gotti, de gran repercusión, había puesto en el punto de mira sus actividades, lo que dio lugar a un aumento de la vigilancia y las investigaciones. La reputación de la familia, antaño formidable, se veía ahora amenazada. Muchos de sus miembros se enfrentaban a penas de prisión y la organización estaba desorganizada. A pesar de los problemas, la influencia y el legado de Gotti siguieron ensombreciendo a la familia Gambino. Su personalidad y su influencia en el crimen organizado eran innegables. Sin embargo, la era del reinado de Gotti marcó el principio del fin de la Cosa Nostra, a medida que se intensificaban los esfuerzos de las fuerzas del orden y cambiaba la percepción pública del crimen organizado. El año 2002 marcó el final de una era para la familia Gambino con la muerte de su famoso jefe, John Gotti. El fallecimiento de Gotti tuvo un profundo impacto en la organización y en el AMPA en su conjunto. Tras años luchando contra un cáncer de garganta, la salud de Gotti se había deteriorado considerablemente durante su estancia en prisión. El 10 de junio de 2002 sucumbió a la enfermedad, poniendo fin a su tumultuosa vida. Su muerte fue recibida con reacciones encontradas, reflejo del complejo legado que dejaba tras de sí. El funeral de Gotti atrajo una gran atención.
con cientos de espectadores reunidos para presentar sus respetos. Sin embargo, brillaron por su ausencia los representantes de las otras familias del crimen de Nueva York, lo que puso de manifiesto la desorganización que había sufrido la familia Gambino bajo el liderazgo de Gotti. El vacío dejado por la muerte de Gotti agravó aún más los problemas a los que se enfrentaba la familia Gambino. Las luchas internas por el poder se intensificaron, ya que varias facciones se disputaban el control tras la desaparición de su líder. La ausencia de la presencia carismática y autoritaria de Gotti dejó un vacío de poder difícil de llenar. Las repercusiones del reinado y posterior muerte de Gotti no se limitaron a la familia Gambino. Su estilo extravagante, su presencia en los medios de comunicación y su capacidad para evitar ser condenado en juicios de gran repercusión habían cautivado la imaginación del público. Gotti se convirtió en un símbolo de la mafia, que representaba tanto el atractivo como la oscuridad del crimen organizado. En la cultura popular, la vida y los crímenes de Gotti han sido objeto de numerosas películas, programas de televisión y canciones. Actores como Armand Assante, John Travolta y Joseph Sirabo lo han representado en la pantalla, perpetuando aún más su leyenda. Aunque la muerte de Gotti marcó el final de su trayectoria personal, no se puede negar su impacto en el mundo de la delincuencia organizada y el legado duradero que dejó. La familia Gambino, antaño una fuerza poderosa, quedó sumida en el caos, con muchos de sus miembros encarcelados y la organización luchando por recuperar su antiguo protagonismo. La historia de John Gotti, el célebre jefe de la familia Gambino, está repleta de sucesos impactantes y personalidades fuera de lo común. Desde su ascenso al poder, pasando por el asesinato de Paul Castellano en 1985, hasta su sonado juicio y posterior condena en 1992, la vida de Gotti fue un torbellino de actividades delictivas y atención mediática. El reinado de Gotti como jefe de la familia Gambino estuvo marcado por actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Su estilo extravagante y su personalidad franca le valieron el apodo de The Dapper Don y le convirtieron en una figura destacada del crimen organizado. Sin embargo, su capacidad para evitar ser condenado en juicios de gran repercusión llegó a su fin en 1992, cuando fue declarado culpable de múltiples cargos. La vida en prisión planteó nuevos retos a Gotti, que intentó mantener el control de la familia Gambino a través de su hermano Peter y su hijo John Jr. Sin embargo, las luchas internas por el poder y el creciente escrutinio de las fuerzas del orden debilitaron el control de la familia sobre el poder. La muerte de Gotti en 2002 marcó el final de una era para la familia Gambino. Su muerte dejó un vacío difícil de llenar y la organización se enfrentó a nuevos retos y a la desorganización. La repercusión del reinado de Gotti y su personaje más grande que la vida siguen cautivando la imaginación del público, ya que su vida y sus crímenes han sido objeto de numerosas películas, programas de televisión y canciones. La historia de John Gotti nos recuerda la naturaleza sensacionalista e impactante del crimen organizado. Destaca el ascenso y la caída de una figura carismática y poderosa que dejó una huella indeleble en el mundo del crimen organizado. Aunque su reinado puede haber marcado el principio del fin de la Cosa Nostra, el legado de John Gotti sigue intrigando y fascinando hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en este cautivador viaje a través de un día en la vida de John Gotti. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla si te ha gustado este video. Nos vemos allí.